destino de estar 3 días con él. Y son 3 días que yo, literalmente, se los digo de verdad, literalmente yo no estaba en este mundo. Estar al lado del señor Facey, él te sacaba de este mundo, te llevaba a otro nivel, a otra dimensión. Eso fue lo que yo sentí. Cuando se cumplió el 3er día en que él se iba, yo les prometo de verdad, entré en un estado de desesperación. Yo no podía entender cómo iba a vivir en adelante sin el señor Facey. Yo lo único que quería, os lo prometo de verdad, era morirme. Yo no entendía la vida sin él. Fue una cosa impresionante. Yo en aquella época tenía mi grupo de música, estábamos grabando un disco, y en la carretera que va al aeropuerto estaba también la casa de disco. Y yo me salí de la grabación y me fui al aeropuerto para despedirme de él. Pero yo vi que ya era un poco tarde. Era un poco tarde. Me fui corriendo por dentro del aeropuerto buscando a los Bahá'ís, y al final de un corredor vi un grupo y eran los Bahá'ís. Y en este grupo se abre un poco así y aparece el señor Facey. Y él abre los brazos y me hace que venga para darme un abrazo. Y yo fui corriendo donde él, lloré como un niño de verdad, me abrazó y me dijo 2 cosas al oído. La primera fue, me dijo, yo amo el país donde usted nació, por Chile. Dice el segundo, hace muchos años tuve un sueño. Dice, yo veía la tumba del Bab en la cordillera de los Andes. ¡Wow! Yo me quedé con eso, bueno, era un sueño. Esto fue el año mayo de 1974. Bueno, el día que fuimos al hotel con Siamak y que él se puso a llorar de desesperación, me acordé del sueño del señor Facey. Dije, ¿te cuento algo, Siamak? Le conté. El señor Facey me había dicho eso, que había visto la tumba del Bab en la cordillera de los Andes. Me miró, me abrazó, dijo Pancho, nadie nos puede quitar ese terreno ahora. Nadie. Ahí se va a construir el templo. Dijo, tú sabes que cuando construí el templo, lo hice exactamente con la misma medida de la tumba del Bab. Es igual. Las proporciones del templo de aquí tienen la misma proporción arquitectónica que la tumba del Bab. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? ¡Wow! Yo sí te escucho. ¿Puedes poner tu video, Panchito? ¿Qué pasa? Sí te escuchamos, se fue pero su cámara. Lamentablemente me van a volver a ver ahora. Te escuchamos, pero no te vemos. Ahora sí. Por favor, ahora sí. Ahora sí. Entonces, cuando supo Siamak que el señor Facey había soñado con la tumba del Bab, para él fue profético. O sea, nadie podría detener eso. Esta historia Siamak la ha contado en muchas partes. O sea, incluso para la inauguración del templo, aquí él la contó, porque según él es lo que le dio el impulso para seguir adelante. El señor Bahá'u'lláh dice en una oportunidad que el mundo físico, con todas sus maravillas, con todas sus bellezas, comparado con el mundo espiritual, es como la parte negra del ojo de una hormiga muerta. Ese es el mundo físico. Entonces, cuando llegó a la conclusión en su mente y en su alma Siamak,
que ese sueño tenía sentido de realidad, a partir de ese momento todo se fue arreglando y ahí partió la construcción y fue toda una cosa maravillosa como ocurrió. Porque hoy en día no existen montañas de dólares en el mundo para comprar un lugar como el que tenemos aquí en el templo. Ese lugar ya no existe aquí. No hay ningún lugar donde se pueda construir el templo como el que tenemos nosotros. Y nuestra experiencia acá ha sido impresionante en que cada uno de estos días al templo en un día. Si ustedes imaginan lo que es eso, impresionante, impresionante. Dime cuál. Está muy bajo, si voy para allá se me quiebra. Tendré que hacer sería lo único. Pero si voy para allá ahora que está abajo se me quiebra. Entonces, las experiencias del templo son realmente increíbles. Y aunque su apariencia exterior, la de los templos, es una estructura material, sin embargo tiene el efecto espiritual. Crea vínculos de unidad, de tribu para las almas de los hombres. Construyó una nación. En ese lugar ha creado seguridad, constancia y paz. Por todas estas construcciones, estos edificios, fueron ofrecidos a la perpetua glorificación de Dios. Y solo en el recuerdo de Dios puede el corazón encontrar descanso. De otra manera, imposible. Fase de la vida. La experiencia en Oriente, por ejemplo, ha demostrado claramente que esto es un hecho. Incluso si en una pequeña aldea una casa era designada como Mashri Kulaskar, ello producía un efecto notable. ¿Cuánto mayor habría de ser la repercusión de uno construido especialmente con ese propósito? Cuando Abdul Baha dice que los templos Bahá'í son maestros silenciosos, me parece que aquí eso no funciona. Es a gritos aquí. El templo aquí ha sido una cosa impresionante. Hasta el año 1916, la fe en Chile estaba en una etapa todavía de oscuridad. Era conocida muy superficialmente por determinados grupos de personas de acuerdo a nuestra capacidad de llegar a ellos como individuos. Pero cuando se construye el templo, fue verdaderamente una explosión espiritual la que se produjo aquí en Chile. Y hoy, ya casi 3 años de su construcción, ha sido los 7 millones de personas que viven en Santiago los que han legitimado la fe en Chile. Ellos legitimaron la fe. Ellos han hecho de la fe una verdadera amiga en este momento. Es normal hoy día tú vas en el metro y ves una persona que va leyendo el librito de oraciones que a cada visitante se le da. Y va leyendo su oración en el metro, como ha pasado varias veces, se la ha visto. O tú tomas un Uber y el chofer lleva adelante un libro de oración. Enferma en la habitación y el otro está leyendo la oración. O sea, eso ha pasado hoy de verdad, lo digo, a ser normal. No hay
una persona de la fe. No existió de Chile, privadamente en los canales de televisión. Han hecho reportajes extraordinarios, de verdad. Cuando fue el eclipse, recuerdan, para ese eclipse varios astrónomos que trajeron equipos que los dispusieron en distintos lugares del templo para que la gente pudiera mirar el fenómeno del eclipse a través de telescopios profesionales. Todo esto fue destacado por la prensa, por la televisión. O sea, la difusión que hay de todo todo lo que pasó en Chile a partir de octubre, la revolución que hubo en Chile, que imagino que ustedes se habrán enterado, ¿verdad? Fue una cosa horrible lo que pasó aquí. Yo creo que tenía que ser así. Es decir, la construcción de un templo desata fuerzas y poderes que no podemos concebir. Sabemos que Baha'u'lláh vino de Persia. ¿Pero por qué vino de Persia? Porque era el lugar más corrupto del mundo. Esa es la razón. Y eso está en los escritos. El guardián lo dijo. Si hubiera habido un lugar más corrupto que Persia en aquella época, de allí habría venido Baha'u'lláh. Y esto es para demostrar justamente la supremacía, el poder de la palabra divina. Yo creo que en este caso, por ejemplo, a Chile ha pasado lo mismo. ¿Por qué el templo en Chile? Porque es el lugar más brutal de Sudamérica para mí. Todo oculto, todo oculto. Pero viene la construcción del templo y viene esta explosión espiritual. Se está limpiando el país para que realmente el templo, los cambios que gente en el templo, señores cultos, elegantes, a entrar arrodillada al templo. Gente que siente dentro del templo fuerzas y poderes que no pueden explicar. Ellos nos cuentan a nosotros eso. Cada día tenemos lo que llamamos conversatorios en el templo, que son charlas. Son 3 charlas de 1 hora cada una entre exposición y comentarios. Muchas de ellas me ha tocado darlas, ¿no? Y cada sorpresa que uno encuentra en las personas que están allí, las experiencias que tuvieron para llegar al templo, son simplemente milagrosas, de verdad. Como ocurría en tiempos del pasado con los primeros babís y bahá'í que vivían hechos extraordinarios. Bueno, también aquí y en todos los templos ha ocurrido esto. Empiezan a ocurrir historias que son simplemente sorprendentes. Entonces, el templo es el lugar de unidad. Estoy a 10 minutos de él en este momento aquí, pero no podemos ir porque está cerrado por la pandemia. Va a traer, no sé, ojalá que puedan ver el templo más administrado los bajáis. Incluso la gente le dice que el templo es de ellos, de la gente. Nosotros solamente administramos el templo. La gente se siente verdaderamente en su casa. Tuve el privilegio de estar todo el último año viviendo allí de servicio y es inexplicable de verdad las oportunidades
que se dan cuando vives en un terreno, en un lugar, Bahá'í, las oportunidades que dan son simplemente extraordinarias. La fuente de unidad, dentro de poco, algún tiempo más, todas las naciones del mundo, todas las capitales, pueblos, serán lo que se llama la quinta etapa. Fue escrito así por la Casa de Justicia. Habrán templos que ya comenzaron su construcción, incluso en Colombia, y hay muchos lugares ahora donde hay templos nacionales y templos locales, que son una maravilla, que cumplen exactamente la misión. Querido amigo, yo no los quiero aburrir más, de verdad. Prefiero que ustedes tengan la palabra, que por favor, si tienen comentarios, si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto. Y quiero agradecer una vez más a Sami por haberme invitado. Panchito, qué lindas las palabras y las experiencias que nos estás compartiendo y nos hace sentir ese amor por el templo, que ya nosotros lo tenemos, pero escuchando las pruebas por las que han tenido que pasar los amigos en Chile, las dificultades que se han puesto en el camino que ya estaba destinado, y como tú dices, realmente un lugar de esa extensión, en esa altura, desde donde se puede ver, y toda parte de Santiago puede ver el templo. Desde todos los lugares de Santiago, el templo es visible. Y está ahí como un vigilante, ¿no? Como, no sé, como una presencia permanente de Dios. Es algo Mirando hacia abajo a Santiago. Así. mirando, así es. Mirando con una mirada protectora, una mirada que convoca. Entonces realmente es una cosa muy hermosa, y algo que tienen muy lindo los templos bahá'ís es que ellos reciben a todos. Las personas se sienten que, como tú dices, ¿no? Que piensan que es el templo de ellos, y lo es realmente. Lo es. Y lo es. Así, muy hermoso realmente. Muchas gracias. Los amigos quieren hacer algún comentario. Primero un aplauso. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Heliman Nunan, Heliman Nunan. Muy bien. Señor Alapa, sí, yo soy Mujan. Jan Alapa. Alapa, querido. Tengo entendido que en futuro construiremos otros adicionales edificios adjuntos, como universidades, Sí. centros de habitaciones, no sé, todas cosas sanitarias, orfelinatos. ¿Podemos tener más información sobre esto, por favor? Claro. O sea, el templo Bahá'í es el eje alrededor del cual girará en el futuro toda la vida de la sociedad. Pero conjuntamente con el templo hay que construir otras instituciones a su alrededor. Hay que construir lugar para viajeros, hospital, universidades, centro de investigación científica. Todo eso estará girando alrededor del templo. El templo no solamente será el edificio que hoy es el templo, todo es el templo. Es todo lo que hace el templo. Y cada templo tendrá que tener estas instituciones a su alrededor. No hay un orden establecido de qué es lo que tiene que venir después del templo. Cada país determinará su ir construyendo. Pero todo eso generará un nuevo concepto de verdad, donde la religión, que es algo tan natural, la religión es una historia de amor. Eso es la religión. La religión es una historia de amor. Es el amor a Baha'u'lláh. La religión no es conocimiento. La fe es amor. Entonces todo el futuro girará en torno al amor que el hombre siente.
por los aulas. Y esto se demostrará no solamente en el aspecto espiritual de la oración, sino que realmente el desarrollo del conocimiento. Sí, dice, utilice el archivo plant, obtener con la planta virtual los tres. Muchas gracias pues por esta hogareña. Digamos, bueno, me presento, mucho gusto. Mi nombre es Nicolás. Soy de Colombia. ¿Dónde está Nicolás? Ah, Es que mi ya, computador ya. tiene Ok, ya. Nicolás el Cortés. activo, pues bueno, va a tener como unas dependencias de acuerdo a sus necesidades. Y Claro. de inmediato pensé en la Casa del Norte del Cauca, que de Ajá. pronto, pues para los que no sepan, en su extensión, o sea, en su área, se está desarrollando un bosque nativo, porque en Norte del Cauca ocurre algo y es que allá hay grandes como zonas de vegetación, o había más bien una vegetación muy, muy diversa y muy importante para el país, pero desde hace muchos años por el tema de la caña, por temas comerciales con la caña de azúcar, pues toda esa diversidad se ha perdido. Y entonces en el norte en la Casa de Oración del Norte del Cauca se está desarrollando un bosque, o sea, en una extensión que tiene, donde se están recuperando esas especies, eh, esas especies vegetales y esa biodiversidad que se había perdido pues por el comercio de la caña de azúcar. Y ese mismo bosque también va a servir para que personas, o sea, va a servir como un sitio no solo de preservación natural, sino también de enseñanza, porque entonces la idea es que leyendo y aprendiendo cómo es que, digamos, cómo cosechar distintos tipos de plantas, cómo cuidarlas. O sea, también ese bosque también a su vez tiene una función educativa. Muchas gracias, Nicolás, de verdad. Muchas gracias. Te mando un abrazo muy grande, amigo. Gracias. Muchas gracias. Ahora, Nuevamente. Chejabar Baba, Chejabar. Yek sağal da los diseños de arquitecturas, hablo parte de arquitectura, punto de vista de arquitectura, no tanto parte espiritual, los conceptos hermosos. Tengo entendido que deben guardar ciertos códigos de la fe, así decir, que debe tener cúpula, debe tener 9 lados, ¿no? Y sobre esto, ¿qué más informaciones tenemos? Como los códigos generales que debemos, porque varias disposiciones, yo te doy un ejemplo, 9 entradas, debe ser cupuloso. Sobre eso tenemos más información, ¿nos puedes compartir? La parte técnica, la parte arquitectónica de construcción. ¿Usted conoce en YouTube charlas TED? Sí, muy bien. ¿Ha visto la charla de Siamak allí? No. Por favor, véala hoy. Yeah. Ponga Siamak o ponga Bahá'í y va a salir sobre cómo se construyó el templo y cuáles son las características. Él contó cuando estuvimos en dedicación. Siamak. ¿Perdón? Oh, Hariri, Siamak Hariri, arquitecto Hariri, de Chile. Hariri, sí. ¿Cómo, me podrían dictar cómo Él se explica cómo se inspiró para construir. Ya. Hariri con H. H. Hariri. Hariri. Fueron 178 oficinas de arquitectos del mundo que participaron en una licitación mundial en la cual habían, por supuesto, arquitectos Bahá'í, no Bahá'í, había de todo, eran arquitectos, ¿no?
178 proyectos. Habían unos que eran verdaderamente también extraordinarios. Pero ganó el de CIAMAC porque realmente supera todo lo imaginable. Lo tuvo que hacer con un programa, con un software, que es el que se utiliza para ir al espacio. Wow. Sí. Esto no se podría haber construido en ningún país de Sudamérica, el templo. Nada se hizo en Chile. Todo se hizo en Alemania y en Toronto. Aquí había tecnología que tiene cada pieza que compone el templo. Cada ala, son 9 alas, ¿verdad? Cada una tiene, creo que son 1519 piezas independientes. Todo esto, claro, está cortado robóticamente con precisión milimétrica. Y la forma que se le da tanto, ¿verdad?, el templo. Pero darle esa forma, no existe tecnología aquí en América para construir eso. Entonces las 9 puertas, que justamente simbolizan la diversidad humana. Mucha gente pregunta por el 9 y piensa que es un número, la numerología y todas esas cosas de la esotérica. No. Simboliza la diversidad humana, de raza, de credo. Las minorías creativas son como el Ese es Lucio catalizador Capalvo. Ese era Lucio Capalvo. Usted puede apagar como todo. el mejoramiento de Sandy, puedes apagar todo. Ya lo hice. Ya lo hice. Entonces, esta diversidad es lo que representan las 9 puertas. Y todo el templo está orientado aquí en Chile al noreste. Porque al noreste de Chile está el Queblé, Tierra Santa. Cada templo está orientado hacia el Queblé. Es decir, todos los templos Bahá'í apuntan al mismo lugar, que es la tumba de Bahá'u'lláh, el centro del mundo. Claro, eso es una característica, un óculo, ¿verdad? Donde está el mal. Sí, Perdón, dígame, Azam. disculpa, yo soy bien curioso, disculpa la gente. No deje que los demás amigos participen. Usted dijo sobre todo el templo están dirigidos hacia Queblé. Comprendo muy bien, pero el templo es redondo, circular. ¿En qué sentido ha sido? No logro entender. Entiendo, está dirigido hacia Queblé. Muy bien, pero ¿en qué sentido? Porque es circular, no tiene un Las bancas. Las sillas. Las sillas. Las bancas donde usted se sienta. Ya, suficiente. Mira. Las sillas, entendí eso. Sí. Pues yo miro el templo con sus leyendas, Sí. las sillas. Gracias, Ramiro. Yo tenía un amigo que decía, si el mundo es redondo, entonces no sé qué es ir hacia adelante. Porque de tanto caminar al norte, he llegado al sur, ¿verdad? Se da la vuelta y vuelve al mismo lugar. Aquí es la orientación. Así es. ¿Puedo? Emma, Primero, darle las gracias a Panchito por esta maravillosa charla, tremendamente instructivo para nosotros, un placer escucharlo. Pero yo tengo una pregunta pequeña. Escuché, no estoy segura, que cuando hubo aquí el terremoto, se le hizo algún tipo de modificación a la estructura del templo, ¿no es verdad? ¿O no? no. Ah, no. El sistema antisísmico que tiene el templo está capacitado para resistir un terremoto de 10 grados. De 10 grados. O sea, se puede mover 1 metro para cualquier parte abajo y el templo está fijo ahí.
No hay cuidado. Ahora, si viene un cataclismo, créeme que no va a quedar nada parado en este mundo. Pero Chile, siendo un país de terremotos, un país tremendamente sísmico, tenía que tener el mejor sistema que existe hoy en este aspecto. Y no le afectó el terremoto, no le pasó nada. Alguna pieza que se me habrá soltado un poco, pero estructuralmente perfecto. Azam. No, disculpe, no, Mushan dice que se ha escrito Halili, hay que corregirlo a Hariri, solo iba Apellido. a Sanita, corregir aquí Hariri. Ya lo compartió adecuadamente, ya está adecuado. Sí, perfecto, gracias. Yo les pido que miren ese video que es realmente hermoso, de verdad. Cuenta su inspiración de dónde nace. Es hermoso, de verdad. Querido Panchito, yo creo que tus memorias respecto de las experiencias que pasaron para conseguir el terreno, todo lo que sucedió, creo que tienes que ponerlo por escrito para que lo conozcan las generaciones del futuro realmente. No, todo eso está registrado. Gracias a Dios. Hay mucho registro de eso, sí. Bueno, pero ahora yo de lo que sé, todos los vecinos están más contentos con el templo, ¿no? Fascinados. Se han sobrevalorado sus propios terrenos. Sí, les cuento un poquito cómo es el humor de Bahá'u'lláh. Nosotros pudimos ver algo del humor de Bahá'u'lláh mientras se construía el templo. Después de esa reunión que nos echaron, en esa reunión había una señora que era la esposa del presidente de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile. ¿Ya? Este hombre, yo creo que en cualquier país de Sudamérica, Europa, el presidente de la Asociación de Fútbol es un poder. Tienen un poder tremendo. Este hombre también, un tremendo poder. Y la esposa de él que estaba en esa reunión me llamó, me dijo, yo quiero que me expliques qué es la fe Bahá'í. Y estuve hablando con ella como 35 minutos y ella quedó verdaderamente fascinada. Fascinada. Ella se lo contó a su marido. Este hombre del presidente de la Asociación de Fútbol. Bueno, 4 o 5 fueron para él y tuvo que ir a jugar a Israel, a Haifa. La Casa de Justicia, cuando supo esto y sabía lo de este personaje, llamó a un Bahá'í especial, invitaron a este señor y estuvo todo el día con él visitando los lugares Bahá'í, la tumba del Bab, visitó todo, y el hombre quedó enamorado. Y cuando volvió a Chile, reunió a los vecinos y les dijo, ustedes no tienen idea. A partir de ahí se comenzaron a calmar. Es el humor de Bahá'u'lláh. Utiliza el fútbol, utiliza cualquier cosa para ir. Fue impresionante, de verdad. Eso se llama milagros. Dicen que no hay milagros, eso es milagro. Sí, increíble. Para mí eso es sentido del humor. ¿Cuál es el sentido del humor? Los templos bahá'ís no fueron construidos así de fácilmente como escuchamos la historia de construcción de Chile. Estoy seguro que todos los demás templos también han sufrido todo el proceso como todos sufrieron. Mira el de Eshkabat. Y esto muestra que la fe también va a querer ser así. No en nuestra logro, va a lograr. Vamos a construir el templo de la fe en la tierra con todas sus ideologías, pero por medio de obstáculos. El templo de Eshon vino un terremoto y lo destruyó. O sea, y el templo de la India, muy difícil. Mujeres cargando piedras.
Era muy difícil, muy difícil. Ahí también hubo un problema, recuerdo, porque en ese tiempo yo vivía en la India, que Indira Gandhi era primera ministra y no daba permiso de construcción del templo. Y cambió, algo así, cambió un tiempo, no, cambió un tiempo corto y la persona dio, Se reemplazó ¿cómo un se nuevo llama? presidente. Se le dio permiso, autorización y de nuevo volvió su trabajo. Solamente ese es otro broma de Baha'u'llah. Sí. No, removió un presidente que no daba autoridad. Removió un presidente por una revolución interna del país, problemas política interna. Esta persona fue quitada por el pueblo y reemplazaron con un nuevo presidente. Y la asamblea acercó un nuevo presidente, gustosamente otorgó el permiso de construcción. No pasó ni un año. El anterior volvió el golpe de Estado y volvió de nuevo al poder. Mueve presidente para el permiso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando en el año, ¿se acuerdan? Claro. ¿Aló? Sí, ahora sí. ¿Se escucha, no? Sí. ¿Se acuerdan de esa época de la promesa de la paz mundial? Claro que sí, Cuando, 86. cuando había que entregarla primero al presidente, era una cosa piramidal. Ahí ocurrió otra cosa fantástica. Hay una anécdota notable, ¿eh? Y es que en ese mismo año, Alemania, Helmut Kohl, que entonces la Asamblea Nacional de Alemania tenía que entregarle a él la promesa de la paz mundial. Pero eso iba a ser imposible, porque dos Alemanias uniéndose, ¿en qué momento los va a recibir? Era imposible. Pero le escribieron y solicitaron. A las 2 semanas los recibió. Más de 1 hora cada uno. Fue la Asamblea Nacional acompañado de Adita Zadeh. Esa es la historia de la fe. La pregunta que ellos tenían, ¿por qué no recibió tan rápido? Preguntaron por qué no recibió de una manera tan rápida. Y dice, mira, cuando yo tenía como 16 años, a mí me gustaba mucho escalar montañas, como el guardián. Y él dice, yo siempre iba a escalar los fines de semana. Hubo un fin de semana que fui siempre solo, y llegó a una montaña que ya estaba a una altura bastante, y venía una tormenta muy grande. No tenía ni la ropa ni alimento para soportar la tormenta que venía. Entonces decide volver, pero ya estaba casi oscuro, ya, casi no veía. Dice, de pronto vi unas luces encendidas y fui hacia allá. Dice, eran jóvenes bahá'ís que lo recibieron a él, que Milagros, ¿no? le dieron ropa seca, una carpa, un saco de dormir, comida, todo, de hablarme de la fe ni de nada. Y nunca tuve la oportunidad de agradecerlo. Wow. Dice, ahora que recibí esta carta de la Asamblea Nacional, yo era el más feliz de todos, dice. Por fin voy a poder dar a los jóvenes Bahá'í lo que ellos hicieron por mí. Wow. Una anécdota del templo de Bahá'í de la India, me contaron esto, yo no estaba presente ahí, porque dentro de creencias del pueblo hindú, que es muy tradicional, hay muchas creencias de lo que sucede ahí, es que creen que donde hay culebras bajo la tierra, según creencias hindú, cobra, serpiente, cobra. No son culebras, cobras específicamente. Cobras. Cobras. Gracias, Ramín. Que donde se encuentran cobras es un lugar sagrado, ¿no? Tantos. Entonces, los trabajadores contratadas, que mayoría fueron, como usted bien dijo, damas,
cuando que al momento de excavación, las primeras excavaciones de construcción, y uno de los golpes de las maquinarias golpeó a parece una existente casita subterránea de unas culebras que al momento de que se escaparon, han visto que hemos dado un golpe de un pico, no sé cómo fue, una maquinaria, parece que han destruido una casa existente de una culebra subterránea y con frente público trabajador hindú comienza a escapar esas dos culebras. Y todos fueron testigos. Ay, eso Dios quiso, es un lugar sagrado, así quiso Dios, el concepto hindú. Quizás eso pasa en Chile, vengan a salvar animales. Allá no pensaron así. Confirmación para con su cultura hindú, los trabajadores hindú. En la India, ¿qué me cuenta la cultura? Seguro que los mojáis de ¿cómo se llama? De Australia o de Kampala también tienen sus... Seguro, seguro. ¿Dónde viven ustedes, Hassan y Mozán? ¿Dónde viven? En la India viví casi 2 No, años. no, ahora. Ahora estamos en Perú. Estamos... Hace 40 años. Sí, son nuestros Estamos cerca de Lima, en Perú. Comen mal entonces, ¿verdad? Donde comen mal. Bienvenido, aquí Tiene su casa. tiene su casa, humilde, con Muchas mucho gracias. cariño. Yo empecé Gracias. una compromiso de algún día todos nosotros encontrarnos físicamente y hacer una charla así de hermosa, conversando de Ay, temas hermosos de la Eso fe. sería. Y queremos dar muchas gracias a nuestro querido amigo Panchito por tan hermosas palabras y miren que nos han hecho conocer tantas cosas tan bellas de los templos bahá'ís. Entonces, abramos nuestros micrófonos para darle un gran aplauso y muchas gracias. Y los esperamos la próxima semana también a las 5 en nuestra reunión hogareña. Muchas gracias, Panchito. Muchas gracias. Gracias.